Los hombres de las cavernas. Hace aproximadamente 40.000 años, nuestros antepasados comenzaron a adentrarse en una tierra desconocida. Después de siglos de un frío extremo, en Europa los últimos glaciares comenzaron a retroceder. Y fue precisamente allí, en un mundo cuyo clima era cada vez más cálido, donde los primeros seres humanos poblaron la Tierra. Aquellos pobladores fueron nuestros antepasados directos, pero no estaban solos. Otros seres humanos, los neandertales, vivían ya en aquellas regiones. A lo largo de más de 100.000 años, aquellas criaturas de baja estatura y complexión robusta habían desafiado gélidos vientos y bajas temperaturas de las diferentes glaciaciones. A medida que los Homo sapiens se extendieron a lo largo del mismo territorio ocupado por aquellos antiguos pobladores, el contacto entre ambas especies fue inevitable. Los neandertales eran los pobladores originarios, y durante mucho tiempo fueron unas criaturas incomprendidas tanto por los científicos como por el gran público. Los neandertales constituyen solo un eslabón fragmentario e incompleto en la dilatada historia de la especie humana. Un siglo de investigación científica ha puesto de manifiesto que el hombre, como especie, proviene de muchos antepasados, cuya existencia abarcó varios millones de años. Sin embargo, de entre todos ellos, ninguno ha fascinado tanto a nuestra imaginación como los neandertales. Su nombre se debe a que en 1856 los primeros fósiles fueron hallados en Neanderthal, un valle cercano a la localidad alemana de Düsseldorf. A lo largo de los años el nombre se escribió y pronunció de diversas maneras, en razón de su origen alemán, si bien hoy en día se tiende a aceptar Neandertal, prescindiendo de la H que seguía a la T. En la actualidad se han descubierto los huesos de casi 1 millar de estos seres, un número muy superior al de cualquier otra especie de nuestros antepasados. Sin embargo, aún queda una pregunta por responder. ¿Fueron una especie distinta de nosotros o estamos en verdad relacionados con los neandertales? Los especialistas no han llegado a ponerse de acuerdo sobre esta cuestión, aunque sí existe algo indefinible que parece vincularnos con estos seres que desaparecieron hace ya tanto tiempo. Creo que los neandertales despiertan tanto nuestra curiosidad porque son muy similares a nosotros. Siempre queremos averiguar cuáles eran sus diferencias con respecto a nosotros y lo cierto es que cuanto más sabemos de ellos, más similares resultan ser. Los neandertales nos recuerdan una y otra vez que el modo de hacer de los humanos ha existido durante mucho tiempo. Sin embargo, los neandertales no dejaron cerámica, ni escritura, ni otros documentos arqueológicos. De ahí que a los especialistas les resulte difícil estudiarlos. Solo sabemos que los neandertales aparecieron hace unos 200.000 años. Que evolucionaron durante unos 100.000 años y que luego misteriosamente se extinguieron. Saber si los neandertales tienen o no cabida en el modelo general de nuestra evolución es una cuestión controvertida y muy polémica. Durante años, los neandertales se han incluido entre los Homo sapiens, nuestra especie, o bien se los ha considerado una especie distinta, el Homo neanderthalensis, y que así sea depende de si son considerados como antepasados directos de los seres humanos modernos o bien como otra rama más de la evolución de la especie humana.
El registro fósil muestra sin lugar a dudas que nuestros primeros antepasados aparecieron en África hace unos 4 millones de años y pasaron por muchas fases de evolución. Uno de sus descendientes directos, conocido como Homo erectus, porque andaba erguido, emigraría con el tiempo de su tierra natal africana. Estos fuertes y resistentes viajeros formaron grupos que se asentaron en Asia y Europa. Si bien los científicos están de acuerdo en que todos nosotros formamos parte del linaje común del Homo erectus, sus descendientes iban a evolucionar formando grupos claramente diferenciados en diversas partes del mundo. En Europa, los erectus se convirtieron en neandertales. Aquellos grupos habitaron una extensa área del continente europeo y Oriente Medio, que abarcaba desde el actual Kazajstán hasta las Islas Británicas, y prosperaron en la región costera del Mediterráneo. Sin embargo, su población total puede que nunca llegase a superar los 100.000 individuos. Probablemente se trataba de una población exigua de individuos. No sabemos cuál era su densidad geográfica, pero a juzgar por el número de emplazamientos descubiertos, los neandertales fueron una población muy poco densa y no se extendieron por las regiones septentrionales, más allá de Inglaterra o Alemania, ni tampoco más allá del Mar Negro hacia el este. Fuertes cambios climáticos y un frío glacial constituyeron el mundo de los neandertales. Durante los más de 100.000 años de la existencia de los neandertales, el planeta conoció reiteradas glaciaciones o eras glaciales, durante las cuales Europa quedó atenazada bajo el avance de placas de hielo que solo más tarde comenzaron a retirarse poco a poco. Para llegar a sobrevivir en aquellas inhóspitas condiciones, los neandertales debieron de ser criaturas ingeniosas e inventivas, y tal vez fueron los primeros seres humanos que se abrigaron con una vestimenta hecha con pieles de animales. El único modo de sobrevivir a las condiciones glaciales consistía en utilizar una indumentaria y utensilios que les permitiesen combatir el frío extremo. Sin duda, los neandertales hicieron uso de todas aquellas cosas, pero la cuestión de si la inteligencia tuvo que ver mucho en todo ello continúa siendo polémica, aunque hay razones para creer que los neandertales se comportaban de una manera diferente a cómo lo hacemos nosotros. No estoy tan seguro de que eso signifique que fueran menos inteligentes que nosotros. Los neandertales a menudo se desplazaban huyendo del frío paralizante en busca de regiones más secas y cálidas. Por fortuna para la ciencia, los neandertales buscaron refugio en cuevas. Muchos de los emplazamientos que utilizaron contienen fósiles y vestigios de la vida en sus asentamientos. Hoy en día, tener una vista de lince mientras se trabaja con el pincel y la piqueta nos permitirá sacar a la luz los huesos y desenterrar su modo de vida, momentos que quedaron congelados en el tiempo. $30.000 años después de que el último de ellos se extinguiera, desenterramos a los neandertales y reconstruimos sus vestigios fósiles para estudiarlos. Si bien sus rostros eran claramente humanos, en nuestros días estos serían insólitos. A diferencia de los seres humanos modernos, los cráneos neandertales eran más aplanados y menos abombados. La diferencia más significativa era su frente inclinada y unas altas cejas sobre un acusado resalte óseo. Comparados con un hombre moderno, los neandertales tenían una nariz muy pronunciada y asimismo un mentón poco prominente. Pese a estas diferencias físicas evidentes, los neandertales tenían cerebros voluminosos, incluso más grandes que los nuestros. Hay razones para creer que un principio general del mundo animal es que cuanto mayor es un animal, mayor será su cerebro, aunque solo sea porque las estructuras motrices que necesita para manejar un cuerpo mayor deben ser también mayores. El tamaño del cerebro de los neandertales es mucho mayor que el nuestro, lo cual permite constatar que su tamaño corporal fue ligeramente más grande. Los neandertales fueron todo un triunfo evolutivo.
Sus cuerpos se habían adaptado perfectamente para sobrevivir en un entorno duro y desafiante. Su fortaleza física se concentraba en la región de los brazos y la espalda. Un neandertal debía de ser de 2 a 3 veces más fuerte que un hombre moderno en buena forma física. Desarrollaron cuerpos fornidos de baja estatura, con extremidades cortas, lo cual permitía maximizar el volumen corporal y minimizar el área de superficie, un modo muy óptimo de mantener el cuerpo caliente en un clima frío. La Europa actual es muy diferente a como era cuando vivían los neandertales. Es más cálida y mucho más agradable. El Valle del Dordoña, en el sur de Francia, contiene algunos de los vestigios más ricos de asentamientos neandertales que se han encontrado en el mundo. Incrustados en la roca de esta cueva se han hallado restos de una hoguera prehistórica. El fuego se convirtió en uno de los elementos que más contribuyeron a la supervivencia de los neandertales. Aunque no sabremos nunca cuándo ocurrió, los neandertales, al igual que el Homo erectus antes de ellos, conocían el secreto de uno de los elementos más poderosos de protección frente al entorno: el fuego. Los primeros vestigios arqueológicos del empleo del fuego por grupos humanos se remontan a hace unos 500.000 años. Pese a ello, no sabemos en qué momento el ser humano dejó de salir a conquistar el fuego que se producía por causas naturales y pasó a encenderlo y utilizarlo de manera sistemática. Es muy probable que ese momento empezara hace unos 200.000 años, de modo que en la época en que vivieron los neandertales debió de hacerse con cierta regularidad. Utilizaban el fuego no solo para calentarse, sino para preparar la comida y, sin duda, como una barrera que les defendía de los animales salvajes. Pero en algunos casos también cumplía una función algo más insólita. En el espacio central de una conocida cueva se halló un tipo de ceniza muy ligera que no se parecía a la que se obtiene de la combustión de la madera. Aquel hecho llevó a especular sobre la razón por la cual las capas de ceniza se encontraban en el centro de la cueva. Creo que se tendían en el centro de la cueva sobre un lecho que tal vez habían hecho con carrizos y juncos, y de vez en cuando tenían que quemarlos para deshacerse de los piojos. ¿Los neandertales fueron criaturas inteligentes? Las primeras teorías científicas desencadenaron las conjeturas más absurdas. En estas cuevas del sur de Francia, cerca de La Chapelle, se descubrió en 1908 el primer esqueleto casi completo de neandertal. Ese hallazgo perfiló nuestras primeras concepciones acerca de estos humanos prehistóricos y, por desgracia, también una de las más erróneas de la historia de la ciencia. El esqueleto correspondía a un hombre de edad avanzada y por eso se le denominó el anciano de La Chapelle. Ni la forma patizamba de sus piernas ni la deformidad del dedo gordo del pie fueron considerados en aquel momento defectos físicos. El cráneo estaba algo inclinado hacia adelante, lo cual hizo creer a los científicos que todos los neandertales no caminaban en una posición completamente erguida, sino que lo hacían encorvados hacia adelante. Se creyó entonces que eran seres poco gráciles, con una escasa inteligencia y que, por supuesto, no estaban relacionados con los seres humanos modernos. Con todo, hallazgos posteriores pusieron en tela de juicio esa teoría. Los primeros científicos que estudiaron aquellos restos no se dieron cuenta de que el esqueleto de La Chapelle pertenecía a un hombre anciano que padecía artritis. Esa enfermedad debió de causarle horribles deformidades y el dolor le mantuvo encorvado durante buena parte de su vida. Esta interpretación errónea condicionó sin duda nuestras primeras opiniones acerca de los neandertales. Y así fue como surgió la imagen de un troglodita violento, privado de inteligencia y salvaje, que con un garrote en la mano iba siempre buscando pelea. Incluso Hollywood fomentó ese mito, presentando a los neandertales como un prototipo cómico del ser humano. Pienso que hemos subestimado a los neandertales. A menudo han sido descritos como unos seres brutales, infrahumanos, medio humanos y medio animales, y cosas similares.
Lo más asombroso de los neandertales, en mi opinión, es la gran similitud que presentan con nosotros y no sus diferencias. Para muchos, siempre han sido seres extraños, diferentes. Un grupo que, si bien tenía algo de humano, no era, sin embargo, lo bastante humano como para ser antepasado nuestro. Contrariamente a lo que durante mucho tiempo se dio por cierto, ahora sabemos que el neandertal medio no solo era un ser físicamente hábil, sino también muy inteligente. Eran criaturas capaces de razonar que mantenían vínculos emocionales entre sí. Establecieron estrechos lazos sociales. En realidad, eran seres humanos que cuidaban de aquellos individuos que caían enfermos o resultaban heridos. En toda una serie de esqueletos neandertales se han detectado heridas graves. En concreto, una pareja de individuos presentaba unas heridas tan graves que, aún mucho tiempo después de cicatrizar, no hubieran podido valerse por sí mismos. Otra serie de individuos con heridas cicatrizadas que apenas les afectaron a largo plazo debieron de necesitar ayudas y cuidados hasta que las heridas sanaron. Es decir, aún en el caso de ser graves, todas las heridas cicatrizaron y los individuos se restablecieron. Sabemos que algunas heridas se las produjeron durante la infancia, pero los individuos que las tenían consiguieron sobrevivir una vez cicatrizadas y vivir con ellas el resto de sus vidas. Puede que los neandertales sufrieran muchas de las heridas mientras se dedicaban a una de sus ocupaciones básicas, la continua búsqueda de alimentos, principalmente carne. No disponían de una tecnología de caza que les permitiera cobrar las piezas desde una distancia segura. No tenían ni arcos ni flechas, ni menos aún armas de fuego. De modo que debían dar caza a las piezas acercándose mucho al animal, lo cual exigía un gran despliegue de energía. Eran cazadores hábiles. Los neandertales perseguían a sus presas entre la amplia variedad de animales que vivían en la Europa de aquella época. Por lo que sabemos, la dieta de los neandertales estaba formada por una amplia variedad de animales. En algunos lugares sabemos que comían aves acuáticas, como cisnes, y en otros lugares rinocerontes y mastodontes lanudos. En realidad, la gama de animales era bastante amplia. Si bien el momento de la invención de armas sofisticadas para la caza aún formaba parte de un futuro lejano, los neandertales, sin embargo, consiguieron superar el reto que suponía alimentarse en un entorno tan hostil. Los neandertales disponían de útiles de piedra muy efectivos que empleaban para matar, destazar a los animales y cortar la carne. Es muy probable que comieran cierta cantidad de carne cruda, aunque también la cocinaban. Al haber domesticado el fuego, colocarían de una forma muy sencilla la carne a asar. Les bastaba ensartar una pierna de cordero en un palo y colocarla sobre el fuego, dejando que se asara la parte exterior y luego se la comían. A buen seguro, sus modales en la mesa debieron ser horribles. Los neandertales no fueron solo criaturas preocupadas por encontrar su sustento. Puede que cuando cazaban entraran en conflicto con otros carnívoros y acabaran ellos mismos convirtiéndose en presas. Sin duda, los neandertales competían con una amplia gama de animales y en algunos casos perdían para dar caza a una misma presa. Conocemos asentamientos, por ejemplo, en los cuales hemos encontrado dientes de hienas en el lugar donde hallamos restos de neandertales, lo cual indica que estos animales carroñeros debieron de hurgar en los cuerpos de los neandertales. Los neandertales se desplazaban por su entorno natural formando pequeños grupos y a menudo echaban raíces y se asentaban en un lugar durante períodos largos de tiempo. Pero, ¿qué sabemos acerca de su estructura social, de sus unidades familiares? Los vestigios arqueológicos nos aportan algunas pistas. Podemos aventurarnos a indicar, partiendo de los asentamientos, el número de individuos que probablemente estaban juntos en un determinado momento. No hay duda de que pasaban la mayor parte del año viviendo en pequeños grupos familiares, formados por un promedio de una docena de individuos, y como máximo quizá entre 10 y 15 individuos. También es muy probable que durante los meses de verano, cuando la comida abundaba más y el clima era más benigno, se reunieran en grupos bastante grandes, quizá de 20, 30 o 40 individuos o más.
La existencia se hacía especialmente precaria cuando el hielo cubría el paisaje o en los meses de un invierno medio. Para aquellos que conseguían soportar el clima, la búsqueda de alimento era siempre un desafío. A veces los neandertales debieron de verse forzados a adoptar alternativas de vida mucho más desesperadas para sobrevivir. Cuando los neandertales se sentían muy hambrientos y uno de los miembros del grupo moría, es probable que vieran a aquel individuo como una fuente de sustento para los que seguían vivos. Es lo que se denomina canibalismo de supervivencia, algo que debió de suceder alguna vez. En la época en que los neandertales poblaron la Tierra, las condiciones de vida eran extremas. Pese a los rigores de un entorno hostil y difícil, los neandertales consiguieron desarrollarse durante un período asombrosamente extenso de tiempo y lograron sobrevivir el doble de tiempo de lo que hasta ahora hemos conseguido sobrevivir los seres humanos modernos. Pero a falta de documentos escritos, de arte rupestre o de otras pruebas materiales, la cuestión de si estos seres eran capaces de comunicarse mediante el habla y el lenguaje permanece aún sin respuesta. Sin embargo, un día de 1983, el polvo y los restos acumulados en la cueva de Quebara, situada al norte de Israel, desvelaron el celoso secreto que desde hacía muchísimo tiempo guardaban. El primer hueso hioide intacto de Neandertal. Este diminuto hueso flotante en la parte posterior de la garganta es similar al que tiene el hombre moderno, y su existencia es esencial para el habla y la vocalización. Se trata del hueso hioide más antiguo que conocemos. Tiene una antigüedad aproximada de 60.000 años y se ha conservado en perfectas condiciones. No presenta diferencias significativas, ni en su forma ni en su tamaño, respecto al que posee un ser humano contemporáneo. Sin embargo, aunque los neandertales pudieran tener la facultad de hablar, ¿disponían de alguna forma de lenguaje? En fecha reciente, los científicos han empezado a formular conjeturas a partir de la información de que disponen. Es casi indudable que los neandertales tuvieron algún tipo de lenguaje. Disponían de los órganos vocales que les permitían tener un lenguaje. En el lenguaje se incluye el habla, así como otros tipos de comunicación que utilizaban de manera regular para relacionarse entre sí, para intercambiar información. Al mismo tiempo, dado que el nivel de complejidad de su comportamiento, de su capacidad cultural, era mucho menor de la que se apreciará más tarde en los seres humanos modernos, cabe concluir que es muy probable que su lenguaje fuera, en general, mucho más simple que el de cualquier otro grupo humano vivo. Me gustaría saber, sin dudas, qué tipo de lenguaje hablaban los neandertales y qué relación guardaba este con las lenguas modernas, ya que ello nos ayudaría a comprender mucho mejor cuál era su mentalidad, el cómo veían el mundo y de qué forma se hallan relacionados con nosotros. Pero para ello sería necesaria una máquina del tiempo y conseguir una grabación del lenguaje neandertal. En buena medida, la imagen que nos formamos del pasado se basa en teorías y especulaciones. La certeza solo puede provenir de pruebas tangibles, como son los restos fósiles y los asentamientos en los que estos seres vivieron. Los vestigios arqueológicos hallados demuestran que el modo de vida, el entorno y el clima dejaron su impronta en los neandertales. Eran pocos los individuos que alcanzaban a vivir más de 40 años. Aunque resulta difícil establecer una esperanza de vida concreta o decir cuánto tiempo probablemente llegaban a vivir, podemos afirmar, en cambio, que si un neandertal alcanzaba los 40 años de edad, en esencia, como individuo, estaba ya muy agotado. No hemos hallado restos de individuos que llegaran a vivir más de 40 años antes de los neandertales, pues a lo sumo vivían hasta la treintena. Convendría decir que los neandertales fueron, sin duda, los primeros en tener abuelos de manera regular, es decir, que había individuos con 40 años que tenían nietos. Tal vez uno de los casos más conmovedores de lo cerca que los neandertales pudieron estar del umbral de lo humano fue el hecho de que enterraran a sus muertos.
Según las pruebas de que disponemos, los neandertales fueron los primeros que enterraron a sus muertos. Se han descubierto en una serie de emplazamientos varios individuos neandertales, unos 9 o 10, enterrados. En realidad es algo muy interesante porque con frecuencia en el momento de enterrarlos intervenían otros factores además del mero hecho de depositar el cuerpo, como el de arrojar a las tumbas pequeños puñados de tierra o incorporar determinados objetos. En una de aquellas tumbas, el cadáver de un hombre joven había sido espolvoreado con ocre rojizo. En otra tumba, junto con el cuerpo, se habían enterrado herramientas de pedernal y piedra. En otra tumba neandertal fueron hallados astas de animales y pétalos de flores. ¿Qué significado tenían todos estos objetos? Las tumbas y los objetos, los ajuares que en ellas se han hallado, apuntan directamente a la existencia de un sistema de creencias, ya que reflejan la creencia de una vida después de la muerte. El hecho de que los neandertales dieran a sus congéneres un trato distinto al que daban a los animales que vivían a su alrededor y que, además, eso pasara en las cuevas donde se han hallado las tumbas, apunta a que debían de tener una interpretación simbólica de su existencia y de su estar en el mundo. El neandertal era diferente de las otras especies que vivían en su entorno, y los neandertales lo sabían. Estas tumbas y los objetos sagrados que se enterraban en ellas parecen demostrar que nos hallamos en presencia de los primeros indicios de una conciencia religiosa, de una fe en una vida que va más allá de la tumba. Tal vez los neandertales fueron los primeros que admitieron la existencia de una divinidad, de un dios, aunque quizá nunca lo sepamos. Ahondar en el enigma de los neandertales es para los especialistas un trabajo duro y extenuante. Pero cuando los resultados se concretan, su riqueza es inconmensurable. Cada uno de los fragmentos de hueso, cada utensilio de piedra, se convierte en una pieza más de un rompecabezas antropológico que arroja luz sobre los orígenes del ser humano. Por fortuna, los restos neandertales no escasean precisamente y se encuentran en un buen estado de conservación. Los huesos y los emplazamientos arqueológicos excavados nos hablan del tipo de vida que llevaron estos seres primitivos. Los individuos masculinos eran indiscutiblemente los líderes de la comunidad. Pero ¿qué sabemos de la posición que ocupaban las mujeres y los niños en la sociedad neandertal? Las mujeres neandertales eran muy robustas. A diario soportaban buena parte de las tensiones y presiones que afrontaban los individuos masculinos. Los niños aguantaban también bastantes presiones. Existen numerosas pruebas que atestiguan la presencia de accidentes y traumas de todo tipo en los esqueletos neandertales, lo cual nos indica que la vida de estos seres fueron duras y exigentes. Las mujeres y los niños puede que a menudo se quedaran solos cuando los varones emprendían largas expediciones de caza. Creo que los niños estaban por allí, pero no formaban parte de la existencia diaria. No estaban integrados socialmente en ningún tipo de unidades. De vez en cuando los varones aportaban quizá algún tipo de comida, pero esa comida, me figuro, no era para alimentar a los más jóvenes, sino para granjearse los favores sexuales de las féminas. Aunque buena parte de lo que podemos decir del comportamiento de los neandertales se basa solo en conjeturas, no obstante, hay vestigios sorprendentes que nos permiten imaginar el modo en que los machos trataban a las hembras. Las mujeres tenían una condición social baja entre los neandertales, y creo que las trataban mal porque, en general, no se molestaban en enterrarlas. Los individuos masculinos eran enterrados con lascas, con herramientas y otros objetos que debían de considerar útiles en la otra vida. En cambio, en el caso de las mujeres, nunca. Y aún en los casos que, como en algunos asentamientos de Francia, los cadáveres de un hombre y una mujer aparecían enterrados con los pies de uno junto a la cabeza del otro, los ajuares funerarios se hallan depositados en el lado del hombre. De ahí que no se pueda deducir que el trato dado a las mujeres fuera bueno, al menos no en lo relativo a su condición funeraria.
Cuando hace cerca de 40.000 años el drama de la vida seguía desplegándose por las llanuras y mesetas de Europa, los neandertales ya no estaban solos. Si bien los descendientes del Homo erectus hacía ya mucho tiempo que se habían diseminado por Asia y la región del Pacífico Sur, una nueva estirpe de seres humanos había comenzado a adentrarse en el territorio que los neandertales ocupaban en Europa, y sus trayectorias no tardarían en colisionar. Esas criaturas más avanzadas que debieron de aparecer en África, la cuna de la humanidad, eran los hombres de Cro-Magnon, los primeros seres humanos plenamente modernos, los primeros Homo sapiens. Si bien comenzaron a adentrarse por Europa hace unos 40.000 años, fue no obstante en la zona de Oriente Medio, que constituía un puente entre África y Europa, donde los sapiens y los neandertales se encontraron por primera vez frente a frente. Cuando empezó su invasión, esta nueva población formada por los primeros seres humanos modernos, los Homo sapiens, o lo que en el lenguaje profesional conocemos como cromañones, se desplazaron de una forma bastante rápida desde el este, es decir, desde Oriente Medio hacia el oeste de Europa. Se trataba de grupos que eran también cazadores-recolectores y que, por lo tanto, no eran, desde un punto de vista teórico, muy distintos de los neandertales europeos. Los neandertales habían sido la especie dominante sin rival en Europa durante más de 100.000 años. Sin embargo, de repente, aquella situación estaba a punto de cambiar. ¿Qué sucedió cuando estas dos estirpes de seres humanos primitivos entraron en contacto? Los neandertales y los primeros seres humanos modernos podían haber interactuado de tres maneras. La primera, evitándose unos a otros. La segunda, cruzándose a efectos reproductivos, es decir, teniendo un tipo de relación que iba a dar pie al cruce entre los sapiens y los neandertales. Y la tercera, a través del conflicto. Y al haber conflicto, un grupo de cazadores-recolectores exterminaría al otro. ¿Pero hubo conflictos entre uno y otro grupo? En la cueva de Ayonim, en el norte de Israel, se han hallado pruebas sorprendentes de que los neandertales y los cromañones vivieron unos al lado de los otros. El aspecto más fascinante de mi trabajo con los neandertales y los primeros seres humanos es que hemos hallado restos de ambos grupos en una misma zona, a poca distancia geográfica uno de otro. Y eso nos lleva a preguntarnos por el uso que debieron de dar a sus asentamientos, cuál debió de ser su estructura social. Creo que cualquier prueba que hallamos sobre el comportamiento de estos seres humanos es fascinante, porque como otros muchos arqueólogos, me interesa ante todo la evolución del ser humano. Y la evolución humana no se puede comprender solo examinando los fósiles y los restos de esqueletos. Nos hace falta comprender y saber más acerca del modo en que estos grupos se comportaban. En definitiva, es preciso conocer más cosas acerca de cuál era su estructura social. Esta continúa siendo una de las principales incógnitas de la antropología. ¿De qué modo reaccionaron los primeros seres humanos modernos cuando reclamaron un territorio que previamente había sido ocupado en solitario por los neandertales? ¿Quién ganaría en aquella lucha? Los neandertales tenían un cuerpo robusto, pero los cromañones les aventajaban en términos tecnológicos. Disponían de armas mucho más sofisticadas. En las fértiles tierras del norte de Israel fue donde tuvieron lugar los primeros contactos entre neandertales y los primeros seres humanos modernos en migración. Si bien los antropólogos saben que ambas especies vivieron muy cerca una de otra, no pueden decidirse, en cambio, entre si aquella relación estuvo caracterizada por el conflicto y la intolerancia o por la interacción mutua.
No sabemos con exactitud qué sucedió, pero es muy poco probable que entre ellos surgiera algún tipo de conflicto, digamos, armado. Lo más probable es que mantuvieran las distancias o puede que en determinadas regiones establecieran relaciones y que los nuevos pobladores se reprodujeran con los neandertales. Al fin y al cabo eran humanos y debieron de reconocerse unos a otros como tales, pese a que su aspecto físico respectivo fuera algo diferente. Por ejemplo, si en un territorio de unos 200 kilómetros cuadrados vivieron 4 grupos, 2 formados por una docena de neandertales y otros 2 por una docena de sapiens, la rivalidad por el espacio, por los recursos, no sería muy intensa. Puede que ambos grupos acabaran mezclándose. Y si bien ambos grupos puede que se vieran como físicamente diferentes, eso no debió de preocuparles mucho. No todos los especialistas aceptan que los neandertales y los grupos de Homo sapiens invasores mantuvieran relaciones de mutua tolerancia. Algunos consideran que el encuentro entre los dos grupos no fue tan cordial como otros creen. Por el momento, y en mi modesta opinión, se trata de una cuestión insoluble. Como arqueólogo me inclino a ver en los neandertales y los primeros Homo sapiens dos poblaciones que competían entre sí. Creo que los primeros seres humanos modernos fueron unos de los que exterminaron a los neandertales. El debate sobre cuál fue la naturaleza de las relaciones entre los neandertales y los primeros seres humanos modernos continúa abierto. Sin embargo, 10.000 años después de que los neandertales entrasen en contacto con los primeros cromañones, los neandertales misteriosamente se extinguieron. Después de sobrevivir a terribles cambios climáticos y de haber superado otras muchas penurias y privaciones durante decenas de miles de años, la razón por la cual los neandertales se extinguieron continúa siendo confusa. Tal vez fue porque salieron perdiendo ante la superioridad intelectual de los invasores, porque sucumbieron frente a sus herramientas y armas más eficaces. Los cromañones sin duda eran capaces de producir mejores herramientas y utensilios. Cabe la posibilidad de que la rivalidad entre los dos grupos terminara por erradicar a los últimos neandertales de sus asentamientos en Europa, lo cual les llevó a extinguirse. Tengo la fundada sospecha de que los neandertales y los seres humanos modernos, desde un punto de vista anatómico, se hallaban en una misma área geográfica y no se mantuvieron separados. Debieron de producirse mezclas y emparejamientos. No creo que aquellos seres humanos modernos, aquellos seres como nosotros, maravillosamente modernos, simplemente acabaran con todas las otras formas de vida que encontraban a su paso. Resulta difícil comprender cuál fue el contexto en que dos especies tan próximas en cuanto a su forma anatómica, su estructura y adaptación, como los seres humanos modernos y los neandertales, llegaron a coexistir durante 5 o 10.000 años, o quizá durante un periodo aún más extenso del que podemos verles coexistiendo en el oeste de Europa, o durante el periodo inconmensurablemente más amplio de tiempo en que coexistieron en Oriente Medio. Pero, sin duda, fue porque no eran especies diferentes que competían por un mismo nicho ecológico. Seguramente fueron capaces de cruzarse unos con otros, y si dos especies pueden reproducirse entre sí, y eso vale tanto para los animales como para los humanos, y generar una descendencia viable, sin duda lo harán, y si entran en contacto, se mezclan. En cierto modo, puede que los neandertales no llegaran a un punto muerto evolutivo. Tal vez continúen vivos. Y aunque los científicos posiblemente nunca lo acepten plenamente, los seres humanos actuales podríamos ser portadores de genes neandertales. Si analizamos el papel que desempeñaron estos seres extraordinarios que se desarrollaron y multiplicaron en el albor de los tiempos, pese a tenerlo todo en contra, tal vez podamos aprender algo valioso acerca de nosotros mismos.
Estudiar estos seres que vivieron en un pasado remoto nos permite conocer a unos individuos que vivían en armonía con su entorno y que tuvieron una larguísima trayectoria evolutiva. Los neandertales vivieron durante cientos de miles de años, a lo largo de los cuales conservaron su cultura material, sus tradiciones de economía. Eso no significa que no pasaran por épocas de terribles penurias, pero fueron capaces de mantener su modo de vida durante un periodo de tiempo muy prolongado, más de lo que nosotros llevamos sobreviviendo hasta ahora. Creo que debemos aprender mucho de los neandertales, porque vivieron en un entorno muy adverso y se adaptaron a él mediante una tecnología muy limitada. Debemos profundizar en el modo en que los neandertales llegaron a sobrevivir en Europa durante el peor periodo de glaciaciones que ha conocido nuestro planeta. Eso nos permitirá llegar a comprender las capacidades del ser humano en un estado en que ya no es posible apreciarlas porque nadie vive ya con aquel nivel de tecnología y las condiciones actuales no son tan difíciles. Pienso que nos enseña muchas cosas sobre nosotros mismos, siempre y cuando estemos dispuestos a admitir que los neandertales forman parte de nosotros. ¿Podemos adaptarnos de una manera tan satisfactoria como lo lograron los neandertales? ¿O algún día otra especie nos reemplazará? Como sombras de un remoto pasado humano, los neandertales nos colocan ante nuestro propio y único reto. ¿Prevaleceremos o estamos abocados a desaparecer y a extinguirnos para convertirnos en objeto de estudio de una especie futura que va en busca de su historia?